Hoy te platicaré de los enfrentamientos entre el narco contra el ejército y la marina. La pelea entre grupos delictivos por el control de San Fernando tiene actualmente confrontados a varios cárteles en Tamaulipas. La violencia ha sido de tal tamaño que se ha extendido a los municipios de Matamoros, Vallehermoso y Reynosa. Para tratar de apaciguar la zona, el gobierno federal ha enviado a cientos de elementos de la Marina, del Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, en lo que va de este fin de semana, grupos delictivos se han enfrentado a estos elementos federales en diversos puntos, en uno de los cuales marinos abatieron a una decena de presuntos sicarios, pero en otro sitio fue asesinado un subteniente de caballería del ejército. En este video te platicaré de los ataques a las Fuerzas Armadas ocurridos en las últimas horas en Tamaulipas. Bienvenidos al Caporal del 23 de julio, comenzamos. Viernes y sábado fueron 2 días de fuertes enfrentamientos entre el ejército y la marina contra la delincuencia organizada en distintos puntos de Tamaulipas. Estás viendo en pantalla una fotografía del primer enfrentamiento. Aquí no participó el ejército, pero sí participó la marina. Esta es la única fotografía que te puedo mostrar, ya que las demás son muy fuertes, debido a que aquí fueron abatidos 10 presuntos delincuentes, 9 de ellos hombres y una mujer. Ahora te muestro un mapa en donde he marcado la zona por donde ocurrió la agresión. Lamentablemente no te puedo decir con exactitud el punto, debido a que a 2 días de este hecho las autoridades no han dado detalles de ello. Aunque se trata de un hecho confirmado, no han emitido un informe. Sobre este acontecimiento inicialmente se informó de manera extraoficial que ocurrió a lo largo de varias comunidades del municipio de San Fernando, municipio que está en el punto de abajo del mapa. Sin embargo, también existe la versión de que ocurrió en el ejido Emiliano Zapata y que se trasladó en una persecución al ejido Alfredo B. Bonfil, que es el círculo rojo que te he marcado en el mapa. Todo esto en el municipio de Vallehermoso, cuya cabecera municipal es el punto de arriba. Vaya, dicho de otro modo, este enfrentamiento entre narcos y marinos ocurrió en la zona marcada en el círculo rojo, que se ubica en los límites de San Fernando con Vallehermoso. Aquí el pasado viernes 21 de julio, infantes de marina que estaban patrullando en la zona fueron atacados por sorpresa en 3 puntos distintos. Sin embargo, los marinos repelieron la agresión, incluso fueron reportadas persecuciones. Finalmente se informó que abatieron a 10 sicarios, además de que les aseguraron vehículos, armas largas, armas cortas, municiones y chalecos antibalas. Según ha trascendido, también la Fiscalía General de la República fue la que tomó las investigaciones de lo ocurrido, lo cual debió ser así debido a que se trató de un ataque en contra de elementos federales. Si viste este video que te traje a este canal, te muestro la imagen en pantalla, seguramente recordarás que te platiqué el por qué se disparó la inseguridad en esta zona a tal grado que han sido desplegados cientos de elementos federales para tratar de contener a la delincuencia organizada. A manera de resumen, te platiqué de estas carreteras que comunican 3 municipios. Al noreste, arriba a la izquierda del mapa que te estoy mostrando, ves Reynosa. Al noroeste, arriba a la derecha, estás viendo Matamoros y al sur estás viendo San Fernando. Las carreteras forman una Y. Sin embargo, hoy le vamos a hacer una actualización a este mapa para incluir al municipio de Vallehermoso, que está también dentro de la misma zona y en cuyos límites con San Fernando ocurrió el enfrentamiento el pasado viernes entre delincuentes y la marina. Vallehermoso aparece en el círculo medio entre San Fernando y Matamoros. Bueno, en todas estas carreteras en las últimas semanas han sido reportados varios enfrentamientos, agresiones, secuestros, incluso robos. El más relevante fue el del 3 de julio, cuando un comando intentó asesinar al secretario general de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, el segundo funcionario de mayor importancia a nivel estatal. La pelea por el control de la zona data de muchos años atrás. Sin embargo, en los últimos meses, según reportes policíacos, el grupo de los Escorpiones, que es un grupo afín al Cártel del Golfo, intentó hacerse del control de San Fernando y desplazar a los que allí tienen su bastión, que son los Zetas Vieja Escuela. Cuando ocurrió esto, los Zetas Vieja Escuela hicieron una alianza con los Metros, que es otro grupo afín al Cártel del Golfo, pero que opera en Reynosa. Los Metros decidieron apoyar a los Zetas Vieja Escuela porque saben que San Fernando es zona de paso de droga y de migrantes, de tal forma que no estaban dispuestos a pagarle impuestos a los Escorpiones. Por eso es que, según las autoridades, aceptaron la alianza con los Zetas Vieja Escuela. Además, la plaza también está siendo disputada
por el Cártel del Noreste. De tal forma que San Fernando está siendo peleado por al menos el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, los Escorpiones, los Zetas Vieja Escuela y los Metro. La disputa ha llegado a tal grado que la violencia se ha extendido a la llamada Y y ha alcanzado los municipios de Reynosa, de Valle Hermoso y de Matamoros. Es por eso que el gobierno federal ha desplegado en estas carreteras a cientos de elementos federales entre la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para tratar de disminuir la inseguridad. Y es por eso también que ocurrió el enfrentamiento el pasado viernes en los límites de Valle Hermoso con San Fernando, en donde un grupo delictivo atacó por sorpresa a la Marina que estaba haciendo rondines en la zona y que en esta ocasión los delincuentes llevaron la peor parte. Pero hay todavía más. A no más de 240 kilómetros de allí, en otro municipio de Tamaulipas, en Miguel Alemán, fueron reportadas varias balaceras también ayer. En una zona donde, por cierto, recientemente fue retomado por varios medios informativos, este video grabado por un dron, en donde se aprecia a varios monstruos enfrentándose. Por monstruos me refiero a vehículos blindados de la delincuencia organizada en pleno enfrentamiento. Este video que acabas de ver fue descubierto en octubre del año 2022. Sin embargo, por algún motivo, esta semana diversos medios lo publicaron como si apenas hubiera sido encontrado el video. Te lo aclaro porque muchos de ustedes me preguntaron si iba a hacer un video sobre este tema, pero pues no, de hecho sí te traje un video sobre este tema en su momento. Lo cierto es que esto ocurrió en el mismo municipio donde ayer hubo varios enfrentamientos, pero ocurre que algo llama la atención. A pesar de la cantidad de enfrentamientos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas no ofreció ningún informe de lo que aquí ocurrió. Estos enfrentamientos fueron confirmados por testigos que señalaron que ocurrieron la mañana de ayer y que 2 helicópteros de fuerzas federales estuvieron sobrevolando las colonias Buenos Aires, Las Américas y Lindavista. Otra confirmación de los enfrentamientos llegó por una vía oficial. El ayuntamiento de Miguel Alemán emitió esta esquela, una esquela en donde confirmó un enfrentamiento en donde fue asesinado el oficial subteniente de caballería Víctor Manuel Cruz Jiménez, perteneciente al 25 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado en el municipio de Mier. Aunque esta agresión ocurrió en el municipio de Miguel Alemán. Te muestro en pantalla la esquela del ayuntamiento. Salvo por eso, no existe ni un otro pronunciamiento por parte de alguna autoridad, ni local, ni estatal, ni federal. Así que seguramente tendremos actualización de este video por lo relevante de este acontecimiento, por lo que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Así las cosas ahorita, en este fin de semana, en Tamaulipas. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.